¿Qué tal, mis amigos de YouTube? Un saludo cordial de parte del Rancho del Tapatío. Le estamos Gracias, presentando a usted Presidenta. Buenos lo días. mejor de la Presentamos mañanera. Aquí está la información de mejor acuerdo a la reportera emisión de la diaria Link. mañanera, Presidenta, regresando a este tema de Medio Oriente y tras Nancy estos Flores, al ataques ataque. de Estados Unidos e Israel contra Irán, pues que no solamente derivan en el asesinato del ayatollah Jamenei, sino también pues este asesinato de más de 150 personas en la escuela de niñas que ya recordaba usted hace un momento. Preguntarle si México, y entendiendo estos 8 principios de los que habló el fin de semana que tiene la política internacional de nuestro país, si México puede tener un papel más activo en evitar pues que esta escalada de conflictos o escalada de violencia continúe, porque pareciera, como usted misma dijo, que no hay institución internacional capaz de frenarlo, Presidenta. México siempre está dispuesto a ayudar. Depende evidentemente de los países. Por ejemplo, en el caso de Cuba, que es otro tema, por cierto, llegó ayuda humanitaria y vamos a seguir enviando ayuda a Cuba. Pues no hay una, digamos, no nos lo han pedido formalmente ninguno de los países. Entonces no depende de el activismo de México, sino también pues de los propios países que deseen incorporar a México. En este caso vale la pena comentar, estamos en contacto con las familias mexicanas que están, los mexicanos y las mexicanas que están en todos los países que han recibido alguna agresión, y están nuestros embajadores. Hubo una orientación por el momento que en general permanezcan, no de México, sino de todos los países, en los lugares, no evacuar, pero se está en contacto con todas las familias mexicanas que están en todos los países de Medio Oriente. Y sí, justo porque no solo es el tema Cuba, también está recientemente el secuestro del presidente Nicolás Maduro, los bombardeos a Venezuela, todo el tema del genocidio en Gaza. Y siguiendo con este tema, Presidenta, pues además de la Organización de las Naciones Unidas, pues otras instituciones que no han estado a la altura de la circunstancia, pues también son la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia. Estas también deberían de estar pues propiciando un clima de paz a nivel global. Preguntarle sobre este asunto porque justo en el Estatuto de Roma se habla de la prohibición del exterminio o genocidio y se establece que este crimen o se describe este crimen de lesa humanidad justamente como la privación de la vida, la privación del acceso a alimentos, medicinas, entre otras acciones encaminadas a causar la destrucción, y eso es justamente lo que está pasando con el tema de Cuba y este recrudecimiento del embargo, del bloqueo. Preguntarle sobre este riesgo que pues presentan ya personas, la vida de las personas, y si México pudiera también en este sentido pues hacer algo, qué tiene que hacer la humanidad, pues qué respuesta dar a estas situaciones. Tienes razón en este llamado internacional. Y en poco tiempo Naciones Unidas ha perdido muchísimo. Y esto tiene que ser un asunto multilateral, no solo de México, de un llamado a recuperar pues las instancias internacionales para la solución de los conflictos. Y ahí México siempre va a estar buscando esto. Y mientras tanto, apoyando de manera humanitaria donde haga falta. ¿Pero se podría hacer algo inmediato en el mediano plazo? Pues se puede buscar a través de Relaciones Exteriores, que busque con nuestro embajador en Naciones Unidas y la relación con
los países, pues evidentemente un comunicado y un llamado a la paz. Sí podemos hacerlo, pero tiene que haber una respuesta internacional. Claro, Presidenta. En otro tema, en días pasados, la Dirección de Procesos Industriales de Pemex informó al personal del Sistema Nacional de Refinación pues que cobraría ya a partir de este día del 2 de marzo rentas de hasta 9,600 pesos por habitar estas casas que están en las inmediaciones de las refinerías de Cadereyta, Madero, Minatitlán, Salamanca, Salina Cruz y Tula. Presidenta, digamos que ha causado cierto malestar entre los ingenieros y los trabajadores que dicen que podrían pues irse ya a sus casas o rentar en otros lugares. Y aquí el tema es que estas viviendas que son propiedad de Pemex pues están ahí con un objetivo muy específico, y es precisamente que los trabajadores estén disponibles 24/7 por algunas contingencias de carácter crítico. Y hay que recordar pues que las refinerías son consideradas instalaciones AAA, y esto lo que significa pues es que cualquier afectación o interrupción de sus procesos normales de operación pues implicaría un riesgo quizá inminente o un riesgo directo o inmediato para la seguridad de la nación. Preguntarle si le habían consultado de esto, No si se va a frenar. No tenía conocimiento. Vamos a hablar con Pemex a ver, primero si están tomando esta decisión, y segundo pues las razones, ¿no? y conocer, porque en efecto pues son viviendas dedicadas a los trabajadores que trabajan en las refinerías o en alguna instalación de Pemex. Y bueno, vamos a revisarlo y ya lo platicamos. Sí, pues siempre les han cobrado digamos que o algo muy simbólico. Mantenimiento. Ajá, pero ahora ya estaban subiendo a este precio. Vamos a revisarlo, sí. Y también, Presidenta, consultarle si la Secretaría de Cultura le ha informado algo respecto de los trabajadores de Radio Educación. Han estado denunciando que algunos de estos trabajadores ganan menos que el salario mínimo. Vamos a corregir todo eso. El presupuesto público tiene pues, diversos capítulos, se llama. El capítulo 1000 son salarios. Y en efecto, con el aumento del salario mínimo entre el año pasado y este, hay trabajadores que se quedaron con un ingreso menor al salario mínimo, cosa que no debe ser. Y también está establecido que el mando superior debe ganar más que la persona que está bajo su responsabilidad. Entonces ahí, como nosotros planteamos que no iba a haber aumento en los trabajadores de confianza, también fue para los trabajadores de confianza, pero los que están en los niveles más bajos. Y también eso lo estamos evaluando porque debe cumplirse con la ley. Las dos cosas. También en el caso de los trabajadores de cultura que ganan se llama capítulo 3000, que es por honorarios. El objetivo es llevarlos al capítulo 1000, que son honorarios asimilados al salario, que tienen mucho mejores prestaciones. Entonces estamos trabajando en todo ello. Obviamente tiene que analizarse el presupuesto, pero el objetivo pues es cumplir con la ley y que todos tengan las prestaciones suficientes. Gracias, Presidenta. Gracias. Vamos, yo creo que ya con la última, a ver la compañera y cerramos. Romina Gandara, sin embargo, no soy favorita. Sin embargo, publica hoy un reportaje sobre una lujosa residencia que se está construyendo la gobernadora María Eugenia Campos en Chihuahua. Como siempre, la tal reina metiéndose se trata de operaciones que en lo que no debe meterse la vieja esta celosa porque no le dan el micrófono. Alianzas corruptas. Por ejemplo, José Luis García Mayagoitia fue el contralor. Ya deberían de ponerle un alto a esa tal reina del circo. De César Duarte, y es uno de los facilitadores de esta mansión en dorada, como nosotros le llamamos, porque usa lámina de oro para decorar al menos el baño de visitas.
Varias de las personas que están involucradas en estas operaciones, incluyendo pues a la gobernadora, fueron señalados como parte de este esquema de la nómina secreta, no sé si la recuerda, por medio de la cual se repartió dinero tanto a funcionarios, a periodistas, a legisladores, opositores, funcionarios opositores y hasta sacerdotes. El mismo César Duarte está preso, entre otras causas, pues por el tema de corrupción. Preguntarle, Presidenta, ¿quién investiga un caso como este y si existen mecanismos para que se investiguen los recursos de una propiedad multimillonaria que todavía pues ni siquiera se ha estrenado a una servidora pública que pues ya antes ha sido señalada, incluso vinculada a temas de corrupción? Pues hay que revisarlo, hay que revisarlo. Esta Casa Dorada de la gobernadora panista es vigilada, Presidenta, por al menos por más de una decena de elementos de la Policía Estatal. Le llevaron incluso árboles con grandes grúas, desde viveros, derrocha mármol, tiene una alberca con vistas únicas hacia los cerros. Por cierto que allá en la capital de Chihuahua pues se sufre de falta de agua y los cerros se van acabando por estas empresas y el urbano depredador. Las operaciones inmobiliarias de la gobernadora fueron directamente con empresas de este exsecretario de Hacienda que le mencionaba. Hubo permutas poco claras, coincidencias temporales entre esas transacciones, la expansión inmobiliaria y su crecimiento patrimonial. Esta empresa llamada Mykonos, del exfuncionario Maya Goitia, obtuvo al menos una decena de permisos del gobierno municipal de Chihuahua, encabezado por el panista Marco Bonilla, también del grupo de Maru Campos, para desarrollar proyectos en zonas residenciales de alto valor. La pregunta es, ¿las contralorías locales suelen servir siempre a los gobernantes en turno? ¿Quién garantiza una investigación a una trama como esta? Pues tiene que ser la fiscalía, y si no, pues vamos a revisarlo. Tiene que revisarse. Y finalmente, Presidenta, el reportaje también señala que la mandataria posee el 98% de la participación de la empresa administradora inmobiliaria de Chihuahua, la cual celebró contratos de arrendamiento con el gobierno municipal de Chihuahua. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué se dejó de hacer? ¿Qué se debe de hacer para frenar al menos que los servidores públicos en funciones con señalamientos de corrupción hagan negocios con los gobiernos? Sí, y el Congreso Estatal también tiene que revisar. ¿Qué opina frente a todo esto, Presidenta? Pues primero hay que revisar el caso, ¿verdad? Para poder opinar, pero no, en caso de ser cierto, pues no puede ser. Así de sencillo. Y tiene que demostrarse de dónde vienen los recursos. Siempre. ¿Le competiría también a la Fiscalía General realizar una investigación? Pues hay que ver. Primero hay que revisar el caso y sí tendría que pues, revisar las instituciones competentes si es que hay un delito en todo esto, ¿verdad? O delitos en todo esto. ¿O si hay recursos federales involucrados? Si hay recursos federales involucrados, pues tiene que ser la Auditoría Superior en una primera auditoría y en todo caso la Fiscalía General, pero pues hay que revisar el caso. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, vamos con Humanismo Mexicano. Muchas gracias, Presidenta, con su permiso. Es un honor estar aquí con todos ustedes en este salón histórico, que no sé si ustedes sabían, pero lleva el nombre de un periodista y exministro de Hacienda. Su nombre fue Guillermo Prieto y hoy lo vamos a recordar en el marco del 129 aniversario de su fallecimiento. Pero para hablar de este liberal ilustre, vale la pena dividir su legado en dos partes. Por una parte, lo político, destacando su participación como diputado constituyente en 1856, su desempeño como ministro de Hacienda, que se caracterizó por su honestidad y austeridad, y por supuesto su apoyo a la reforma. Y por otro lado, debemos recordar también su legado literario,
porque Guillermo Prieto fue uno de los primeros intelectuales que escribió con orgullo sobre nuestra historia, nuestras costumbres y nuestra gente, contribuyendo así a consolidar la conformación de la identidad mexicana en el siglo XIX. Así que por todas estas razones es que el día de hoy en Humanismo Mexicano hacemos un homenaje a Guillermo Prieto. El 2 de marzo de 1897 falleció Guillermo Prieto, el hombre que al grito de "los valientes no asesinan", salvó la vida al presidente Juárez en aquel episodio registrado en plena Guerra de Reforma en el Palacio de Gobierno de Jalisco en marzo de 1858. Guillermo Prieto fue una de las figuras públicas intelectuales más destacadas del siglo XIX, periodista, poeta del pueblo, defensor de la patria y tesorero de la nación en la época de Juárez. Prieto fue protagonista en la construcción de la patria, quien destacó tanto por su talento literario como por su compromiso político con el bando liberal en los momentos en que México se consolidó como una nación libre, independiente y soberana. Por luchar en contra de Santa Anna, sufrió persecución política y tuvo que refugiarse en diferentes estados de la República. En la guerra contra Estados Unidos sostuvo la relevancia de no aceptar la rendición que mutiló a nuestro país. Sus crónicas sobre la guerra relatan la resistencia de la población en contra de los invasores. En el Congreso Constituyente de 1857, impulsó las propuestas liberales de sus compañeros y cuando el ejército francés ocupó la Ciudad de México, acompañó al presidente Juárez a San Luis Potosí y a Paso del Norte. Guillermo Prieto rescató la vida nacional relatando las vivencias de la gente común. En 1890, en un concurso organizado por el diario La República, fue elegido el poeta más popular de México. Contribuyó a forjar la identidad nacional mediante la historia y rescató nuestro pasado indígena, condenó el colonialismo europeo y defendió la reforma. Guillermo Prieto es protagonista y cronista de revoluciones y resistencias. Es una de las figuras más destacadas del humanismo mexicano. Muchas gracias. Gracias, buen día.